Bien, vamos a empezar por el cerebro reptiliano. Es la primera estructura cerebral que veremos y es más o menos sobre 1 billón de neuronas que se sitúan en la base del cerebro y todas ellas han creado el hogar que nosotros podemos decir de los diferentes instintos de supervivencia individuales y colectivos y responsables de las más increíbles situaciones a las cuales estamos acostumbrados a lidiar. Este cerebro que amenaza nuestra vida, para ser técnicamente correctos, está estrechamente en colaboración con la amígdala. Y la amígdala la vamos a trabajar más en la siguiente clase, pero bueno, vamos a empezar a ponerle nombres a las cosas, ¿verdad? El término del cerebro reptiliano se refiere a la creencia un poco errónea de que heredamos esa parte del cerebro de los reptiles, pobres reptiles. Y esto es totalmente incorrecto. Sin embargo, ya que los anfibios y los peces también comparten esta parte del cerebro, ¿verdad? Y probablemente tendríamos que volver a nuestros ancestros evolutivos que eran comunes a todos los vertebrados. Otra cosa significativa es que si denominamos reptil a esa parte del cerebro, parece que nuestra única preocupación en esa área es ser más o menos como una iguana, como si solamente estuviéramos pensando en nuestra propia supervivencia individual. Y todo eso es muy desafortunado porque, por ejemplo, podríamos llegar a la conclusión de que los reptiles en realidad no cuidan a sus crías. Y no es cierto. Yo conozco algunos cocodrilos, no viven conmigo, pero los he observado, que cuidan amorosamente a sus crías. ¿Saben lo que hacen los cocodrilos para cuidar de sus crías? Pues abren la boca muchísimo, muchísimo, y la boca del cocodrilo madre es como la cunita donde se mete el bebé cocodrilo. Son absolutamente tiernos, créanme. Esta parte del cerebro de la que les hablo también se conoce como el cerebro primitivo. Así que realmente, para ser claros, no es que tengamos un cerebro reptiliano real en nuestra cabeza, es una imagen que usamos, bueno, una analogía. Entonces el cerebro reptiliano no tiene tres y solo tres formas de responder a una amenaza que le viene del medio. Y esas tres formas son, quizás ya estás familiarizado con esa famosa teoría que es la teoría triúnica de las tres respuestas, la famosa respuesta de la lucha o la huida. En realidad es como si hubiera una congelación de la lucha o del vuelo, ¿verdad? Como que nos quedásemos congelados, lucháramos o huyésemos. Imagínense ustedes que estuvieran en la edad de piedra y que de repente un hombre de las cavernas notara que lo seguía una manada de lobos hambrientos. ¿Qué harían ustedes? Muy probablemente algunas de las tres cosas que acabamos de decir. La primera estrategia que haría nuestro hombre de las cavernas es ver que los lobos son bastante rápidos, mientras que nuestras piernas pueden ser más largas, pero solo tenemos dos, mientras que los lobos tienen cuatro. Por lo tanto, rápidamente aprenderíamos que superar la zancada de un lobo y la velocidad del mismo es prácticamente imposible. La segunda opción que tendría nuestro hombre de las cavernas sería luchar contra ellos, si es que el peligro no es demasiado fuerte. Esto quizás podría funcionar si tenemos la habilidad o los instrumentos suficientes como para hacerle creer al lobo que le podemos intimidar. Por ejemplo, algún arpón o algún palo. Bien, hubiéramos podido hacer gritos o tirarle piedras, arrojarle cualquier objeto que hubiéramos tenido por ahí. Desgraciadamente, como estábamos en la edad de piedra, no tendríamos muchos objetos a la mano, ¿verdad?
palos, piedras y con suerte alguna lanza prehistórica. Y es que los lobos son lobos. Aunque fueran lobos jóvenes, la mayoría de ellos tienen garras y dientes afilados y sobre todo mandíbulas muy fuertes. Definitivamente de estas dos opciones, las dos ofertas no me parecen nada halagüeñas. Y por último, la no menos importante, y era nuestra última carta, es que nuestros hombres de las cavernas podrían haberse congelado netamente. ¿Qué quiere decir congelado? Pues hacerse lo más pequeños posible frente a la amenaza para que el otro no lo encuentre una presa interesante. Por ejemplo, esconderse, congelarse, meterse debajo de un árbol, pero en realidad la mejor opción de supervivencia para nuestro hombre de la caverna hubiera sido encontrar un gran árbol y mimetizarse con el árbol de tal manera que el lobo no hubiera sabido que era hombre ni que eran hojas. Allí estarían los lobos esperando a ver si salían y podían comérselos, ¿no? Y ahí estaríamos nosotros totalmente congelados. Bien, pues 30.000 años después de esa escena, le voy a decir que no hay muchas manadas de lobos cerca de nuestra casa, ni tampoco muchos peligros semejantes a los que vivíamos en la prehistoria, ni tampoco hay depredadores hambrientos que corran en las grandes praderas de las ciudades o incluso en el campo mismo, ¿verdad? Yo no he visto muchos, pero tan estupendo es nuestro cerebro reptiliano que le da igual, no tiene ninguna necesidad de que haya todo eso para volver a colocarse exactamente en las mismas situaciones como si eso estuviera pasando. No es que esté pasando exactamente en nuestras vidas modernas, pero el cerebro reptiliano todavía se activa en las situaciones de la vida en las cuales nosotros nos sentimos desamparados, por ejemplo, en situaciones de pérdida y duelo, cuando estamos cruzando la calle y un auto de repente viene hacia nosotros, cada uno de nosotros tendríamos reacciones distintas, o cuando estamos caminando por la calle de noche y de repente intuimos que alguien puede asaltarnos, también tendríamos reacciones diferentes. Y es que nuestro hombre de la caverna haría exactamente lo mismo, saltar o huir, saltar al coche e intentar detener al automóvil con ambas manos, exactamente al estilo de Superman. Podría huir, pero no creo que pudiera superar la velocidad del vehículo. Y la tercera reacción es congelarse como un conejo atrapado debajo del coche y simplemente dejar que el coche le pase por encima. Si tenemos suerte, el coche nos podría esquivar porque quizás el conductor era un conductor avezado y nos había visto, pero nuestro cerebro reptiliano ya se habría activado, ya es demasiado tarde. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros estamos en peligro. Y eso es, señoras y señores, eso es lo que nosotros llamamos estrés. El estrés es un mecanismo de defensa ante un peligro percibido, y ahora no dije exactamente peligro, sino que dije peligro percibido, que no es exactamente lo mismo. Dije que percibía el peligro porque los humanos son probablemente la única especie capaz de preocuparse por algo que aún no ha pasado o por algo que intuyen que puede pasar, pero que quizás nunca podría suceder. Y lo que sucede es que cuando estamos estresados usamos estrictamente las mismas 3 estrategias que cuando vivíamos con la caverna. Y el huir se convierte, por ejemplo, en ansiedad. ¿Alguna vez se sintieron muy nerviosos cuando estaban esperando una prueba de embarazo o una prueba que le habían hecho a sus hijos?
o cuando sus hijos tenían que hacer una presentación en el colegio, ¿se sintieron nerviosos? ¿Estabas más o menos como en lucha libre, en caída libre contra el estrés y quizás eras capaz de correr porque te habías olvidado las zapatillas de bailarina de tu hija o te habías olvidado de tomarte esa cosa justo antes de la prueba? Y es que el estrés es exactamente eso, una capa de nerviosismo en todas nuestras tareas. ¿Alguna vez les ha ido mal en la oficina o mal en el trabajo y de repente han visto a los niños y en lugar de decirles cuánto te quiero, cuánto te he echado de menos, le dijeron déjame en paz, que nadie me pida nada? Le han gritado a sus hijos o a su pareja por algo que era absolutamente trivial. Bien, eso también es estrés. Esa es la lucha contra el estrés en acción, ni más ni menos. Y cuando nosotros no podemos regular el estrés, cuando el estrés acampa a sus anchas y se convierte en un arma arrojadiza contra nuestras propias vidas, es una tarea tremendamente abrumadora y desalentadora, en la que ni siquiera sabíamos que seríamos capaces de reaccionar de una manera determinada y no sabemos por dónde comenzar. Solo pensar en eso realmente nos hace sentir deprimidos, profundamente deprimidos. Y es que el estrés también se relaciona con la depresión. Entonces, para resumir, el cerebro reptiliano, esa estructura cerebral, es responsable de nuestros instintos de supervivencia individuales. Y esos instintos, cuando se activan, sentimos estrés que puede tomar tres formas: de lucha, de vuelo o congelarse, o traducirse simple y llanamente en modelos de ansiedad, de pasividad o de agresión. Y este es el final del vídeo sobre la introducción al cerebro reptiliano.